finas costuras de nuestra amistad que habían comenzado a deshilacharse. El año del silencio que se interpuso entre nosotros, un nudo se formó en mi garganta, una mezcla de verdad y deseos reprimidos acumulándose en su base, negándose a moverse como si temiera los estragos que podría causar. Una vez liberado el aire se volvió espeso, una esfera de átomos cargada que dio testimonio de secretos susurrados en la oscuridad de la noche y miradas robadas intercambiadas en habitaciones llenas de gente, pero sintiéndome tan vacía, pero la verdad era un fuego que todo lo consumía y me encontré atrapado, incapaz de resistir su atracción. Prohibido pero liberador. Aiden, no puedo ir porque estoy enamorado de ti. Allí fue una declaración cruda y desenfrenada, flotando en el aire las palabras de manifestación de un año de agonía, grabando su verdad en el tenso silencio que siguió a Aiden. Gaseado en el otro extremo, una pausa se extendía dolorosamente entre nosotros, un cañón de emociones, arremolinándose con esperanza inesperada, desesperación y deseos no expresados. Podía sentir su agitación, un reflejo de mi propia tormenta. Tempestuosa la boda. Su boda fue el precipicio en el que nos tambaleábamos al borde de profundidades insondables. De lo que podría ser y lo que ha sido Alex. Su voz temblaba, traicionando una fragilidad que era casi erótica, una vulnerabilidad que me atraía más profundamente en esta danza de deseos ocultos y conexiones prohibidas. Borroso, impulsado por la urgencia y las necesidades primordiales, mientras nuestros cuerpos gravitaban uno hacia él, otro, liderados por fuerzas mucho mayores que nosotros mismos, un polo magnético que había dictado nuestros pasos durante años. Ahora la ciudad pasaba rápidamente en un torbellino de colores mientras yo corría hacia nuestro lugar secreto, un pequeño, la aislada arboleda que habíamos reclamado como nuestra en la inocencia de nuestra juventud, pero ahora era testigo de una confrontación de verdades ocultas y deseos florecientes. Tensos entre nosotros, sus ojos eran profundos charcos de emociones turbulentas que resuenan en mi propia agitación, reflejando el caos interno que amenazaba con consumirnos a ambos. Sin palabras, nos acercamos al mundo, conteniendo la respiración, mientras nuestras manos se encontraban temblorosas y dedos desesperados entrelazados en un gesto febril. Danza de carne encontrándose carne, trazando líneas de fe que nos unían de maneras más profundas que la amistad. Era un toque filtrado en años de deseos reprimidos, de miradas secretas y toques ocultos, un testimonio de una conexión que era tan sagrada como pecaminosa. Fue entonces, entre los susurros de las hojas y el aroma aromático de la tierra, que nuestros labios se encontraron con un beso que llevaba el peso de verdades ocultas y pasiones indómitas, una mezcla de almas que se exploraban unas a otras con un fervor casi animal, un crudo y sin remordimientos. El reconocimiento de la química innegable que chisporroteó y chispeó con vida propia mientras nos separamos, jadeando metamorfosearse en algo más hermoso pero potencialmente devastador. La palabra boda pendía pesadamente entre nosotros, un símbolo de las expectativas sociales que nos encadenaban, pero también un testimonio de la conexión profunda que había florecido entre nosotros, una conexión que ahora amenazaba con liberarse de sus límites rebeldes y incontrolable, impulsado por deseos demasiado potentes para ser ignorados. Una fuerza que exigía ser reconocida, alimentada y tal vez incluso celebrada, pero mientras estábamos allí, sin aliento y sacudidos hasta la médula, el mundo que nos rodeaba se sentía infinitamente más grande y asfixiantemente pequeño, un mundo donde las líneas entre la amistad y el amor, el bien y el mal, se confundían en una embriagadora mezcla de placer y dolor, alegría y miedo, un delicado equilibrio entre el tentador potencial de lo que podría ser y la aterradora realidad de lo que debe ser. Y mientras el sol se ponía pintando el cielo con tonos de pasión y deseos prohibidos, sabíamos que nuestras vidas había cambiado irrevocablemente en espiral hacia territorios inexplorados, donde las reglas de la amistad y el amor fueron reescritas con cada mirada robada, cada toque secreto y cada palabra susurrada. Un viaje a un mundo donde los límites del amor fueron puestos a prueba y la verdadera naturaleza del deseo fue revelada en su forma más amplia, forma más hermosa. Pero mientras navegábamos por esta delicada danza de secretos y revelaciones de amor y amistad, no podíamos ignorar la presencia inminente de la boda, una celebración que se suponía simbolizaría la unión de dos almas, pero que ahora se alzaba como un monumento a los deseos indómitos. De deseos insatisfechos unidos por una fuerza más grande que nosotros mismos, pero dolorosamente conscientes de las barreras que se interponían entre nosotros,
las expectativas sociales y los miedos personales que amenazaban con destrozarnos cuando nos separamos esa noche con el corazón apesadumbrado y el cuerpo dolorido por un deseo no satisfecho. Sabíamos que nos estábamos aventurando en territorios desconocidos. Un paisaje de amor y anhelo donde las reglas no estaban escritas y los límites no estaban definidos. Un mundo donde el corazón gobernaba supremo, guiado por el ritmo palpitante del deseo. Un latido que resonaba en nuestras venas. Un tambor que guiaba nuestras venas. Pasos en una danza tan antigua como el tiempo mismo, y mientras estaba acostada en la cama esa noche, mi piel hormigueaba con el calor residual del toque de Aiden. Supe que estábamos en la cúspide de algo monumental, un viaje de descubrimiento y autorrealización donde los lazos de la amistad fue puesta a prueba y los límites del amor exploraron un mundo donde la pasión reina suprema y una línea entre el bien y el mal era fina y fácil de cruzar. En el calor del momento, un mundo donde el amor era una fuerza a tener en cuenta, poderosa y absorbente. De relámpagos electrificando el aire con una mezcla potente. Capítulo 2. Revelaciones en la media luz. Mientras la mañana desplegaba sus zarcillos dorados, las noticias surgieron a través del grapevine con una ferocidad que amenazaba con engullirnos. La boda estaba apagada, los latidos de mi corazón golpeaban en mis oídos un rítmico tambor que subraya un día que llevaba ese fuerte olor a cambio de verdades desenterrado y los límites destrozados. El mundo a mi alrededor se balanceaba atrapado entre la agonía del temor y la anticipación inexplicable. Cada latido del corazón resonaba con el secreto que Aiden y yo ahora albergamos. Lo llamé el anillo, que aparentemente resonaba durante una eternidad antes de que su voz se rompiera mezclada con vulnerabilidad, un borde crudo que decía mucho. Alex, se acabó la boda. Se detuvo en las palabras, demasiado monstruosas para tomar forma por completo, dejando un vacío doloroso que palpitaba con confesiones no dichas y sueños fracturados. Un bulto formado en mi garganta era un remolino de emociones conflictivas que se arremolinaban en mi interior como si luchara por encontrar una voz en medio del caos. Era mi turno de ser la fuerza para salvar el enorme abismo del silencio con palabras que llevaban el peso de nuestros deseos compartidos, pero lo suficientemente tiernas como para acunar en latidos frágiles que resonaron a través de la línea Aiden. Escúchame, nosotros estamos pisando caminos inexplorados, pero no estás solo en esto. Mi voz tembló traicionando el polo magnético que me atrajo hacia él, una fuerza que bailaba en los senos de nuestros seres, embriagadora e innegable. Hubo un profundo suspiro desde el otro lado, una liberación de aire que llevaba consigo una súplica desesperada por comprensión para Connection en un mundo que de repente parece tan tremendamente desconocido. Alex, ¿podemos encontrarnos? Necesito verte para sentirte, para entender que esta fuerza es la que atrae lo más profundo de mí cada vez que pienso en ti. Embriagadora mezcla de miedo y deseo que bailaba en los rincones oscuros de nuestras mentes, un canto de sirena que nos acercaba a la llama de la atracción prohibida. Sí, me encontré susurrando cada palabra, un pacto sellado con el calor del anhelo que hervía a fuego lento bajo nuestra piel. La promesa de toque de exploración en los reinos de la carne eran secretos susurrados en deseos desplegados en la penumbra de sueños compartidos. La ciudad resonaba con nuestros corazones acelerados mientras convergíamos en nuestro refugio secreto. Un reino indómito por los ojos curiosos de la sociedad de Grovenos recibió con apertura brazos, un testigo silencioso del polo magnético que nos acercó en un espacio donde el deseo bailaba con la vulnerabilidad, tejiendo un tapiz de miradas acaloradas y manos temblorosas. Aiden se paró ante mí con sus ojos como un mar tumultuoso de emociones, sosteniendo a un anciano que era casi hipnótico, atrayendo a profundidades donde la pasión gobernaba suprema. Extendí la mano dando un apretón de manos. El aire crepitaba con una energía cargada que saltó a través de la brecha, forjando la conexión mientras nuestros dedos se entrelazaban con un calor que hablaba de bailes prohibidos a la luz de la luna, donde los cuerpos se derretían y las almas cantaban al unísono. Armonioso. Alex, y su voz temblaba, cargada de deseos que resonaban en las profundidades de su mirada, un vórtice que me atraía con una gravedad que era a la vez aterradora y estimulante. La palabra lengua en el aire, una fuerza tangible que nos acercaba hasta que nuestras respiraciones se mezclaban en un acalorado intercambio que aburría. La promesa de secretos aún por explorar, de límites aún por superar. Nuestros labios se encontraron con un beso que trascendió el tiempo, feroz y tierno, una
Mezcla de almas que hablaban del anhelo y las profundidades ocultas del deseo, cada toque y exploración en los reinos de lo sensual, una danza de lenguas que susurraban promesas de éxtasis y revelaciones en la vida media. El mundo se desvaneció cuando hundimos en el suelo un lecho de tierra y hojas acunando nuestras formas entrelazadas, el universo conteniéndola respiración, mientras nos aventurábamos más en los embriagadores reinos del deseo, donde el tacto hablaba más que las palabras, donde las manos exploraban paisajes de carne con una reverencia que rayaba en lo sagrado. Cada caricia era una revelación, un viaje a territorios desconocidos donde el placer bailaba con el dolor, un delicado equilibrio de dar y recibir mientras nos perdíamos el uno en el otro, un torbellino de sensaciones que inflaman nuestras almas, forjando conexiones más profundas que los vínculos medulares que trascendieron lo físico, fusionándose en una sinfonía de respiraciones calientes y palabras susurradas de afecto, un testimonio de la conexión profunda que había entre nosotros. Mientras estábamos allí, gastados y respirando pesadamente en el resplandor posterior, la realidad de nuestras acciones comenzó a asentarse en un peso pesado que llevaba la huella de las expectativas de la sociedad, pero debajo de ella había una esperanza floreciente, un delicado extremo de algo hermoso y aterrador en su intensidad. Intercambiamos palabras en voz baja, susurros que llevaban el peso de nuestros deseos y miedos mientras navegábamos por las aguas traicioneras de lo que nos esperaba, un viaje lleno de peligros e incertidumbres, pero que aún contenía la promesa de alturas incomparables de placer y conexión. En mi pecho un tambor rítmico de miedo y anhelo que resonaba en la quietud de la sintió, con los ojos sosteniendo una profundidad de comprensión que hablaba de un viaje compartido, un camino de descubrimiento donde las reglas aún estaban por escribirse, donde la pasión sostenía las riendas que nos guiaban hacia territorios inexplorados, donde el amor no conocía límites. Conozco a Alex, pero a pesar del miedo y la incertidumbre también existe esta atracción innegable. Esta fuerza magnética que me atrae hacia ti. Un deseo que se niega a ser silenciado. Un calor que arde más con cada toque robado. Cada beso secreto. Terrorífico. Forjado en los fuegos de la pasión y el deseo, una fuerza que amenazaba con consumirnos, pero que contenía la promesa de algo hermoso, algo que desafiaba las normas de la sociedad, un amor que era salvaje e indómito, pero que contenía una profundidad de afecto y comprensión que hablaba de almas gemelas, de los espíritus afines se encontraron en un mundo que amenazaba con separarlos, y a medida que nos adentrábamos más en este paisaje desconocido, un mundo de pasión y conexión que llevaba la marca de lo prohibido, pero que contenía la promesa de alturas de placer y plenitud sin precedentes. Sabíamos que estábamos pisando un terreno peligroso, un camino de secretos y deseos que amenazaba con hundirnos en sus ardientes profundidades, pero que sostenía un polo magnético que era imposible resistir, un canto de sirena que prometía una profundidad de conexión y satisfacción que nos acercaba con cada momento que pasaba. Un hilo de algo más profundo, una conexión que trascendió lo físico, un vínculo que hablaba de almas gemelas. Encontrándose. Capítulo 3. La marea creciente de secretos. En el turbulento mar de emociones que se agitan entre nosotros, nos convertimos en él. Ojo de la tormenta, un santuario de lo crudo y afectos indómitos erizados de intensidad febril. Aiden y yo nos habíamos adentrado en la fuente de los deseos prohibidos, nuestra conexión palpitaba con un ritmo primario que exigía expresión a través de secretos susurrados y miradas sensuales, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras que nos separaban, con corazones encendidos, hirviendo con el ferviente secreto. Ahora albergamos, podía sentir el fantasma de su toque en mi piel, el rastro persistente de calor que parecía palpitar con vida propia, pero en medio de la intoxicación del descubrimiento, su sensación de roer, un susurro de consecuencias que instaban a que los días de precaución se convirtieran en acalorados noches de citas, de momentos robados saturadas de miradas cargadas y exploraciones tiernas. Nos volvimos expertos en velar nuestros deseos, enmascarando nuestra conexión cada vez más profunda bajo el disfraz de una amistad. Renovamos la mirada del público y no nos percatamos de la vibrante corriente subterránea de pasión que floreció en el jardín secreto que cultivamos. Pero a medida que la conexión floreció, una sombra de aprensión creció junto con cada beso robado, cada toque subrepticio que empujó los límites de la amistad hacia un reino de deseos sensuales tácitos pero probablemente vivos.
Miradas que la presión creciente finalmente rompió la superficie revelando un tapiz de complejidades que contenían tanto encanto como peligro. Aiden fue el primero en pronunciar sus palabras temblando en la atmósfera cargada que nos envolvió, su mano encontrando la mía, el calor un ancla reconfortante en medio de la tormenta creciente de emociones. Alex, esto se está convirtiendo en algo que consume, algo que parece desafiar toda razón y, sin embargo, se siente más real, más vital que cualquier cosa que haya conocido. En la boca de mi estómago una corriente subterránea de miedo tirando de las ataduras de nuestro floreciente asunto secreto. Tragando con fuerza respondí, mi voz con un temblor de vulnerabilidad. Lo sé, Aiden, es como si hubiéramos abierto la caja de Pandora, desatar algo potente e incontrolable, pero algo profundamente hermoso. Mis palabras hizo eco de nuestro sentimiento compartido, un reflejo de la frágil belleza que florece en medio del caos. Él asintió con su expresión, cargando el peso de 1000 palabras no dichas, su mano apretando la mía, una encarnación física de la conexión que parecía volverse más profunda y arraigada con cada encuentro clandestino. Pero podemos no ignores la realidad, Alex. Los ojos que juzgarían a la sociedad, ¿no entenderían esta conexión, este vínculo que se siente como si trascendiera todas las normas, todos los límites. La habitación creció sofocando cada palabra que flotaba pesadamente en el aire, un recordatorio del frágil hilo sobre el que nuestro secreto se balanceó. Los susurros del mundo exterior parecen hacerse más fuertes, un tambor persistente que nos recuerda los juicios que yacían esperando entre bastidores, listos para consumir la conexión cruda y potente que albergamos. Y mientras yacíamos allí, una compleja sinfonía de emociones girando entre nosotros. Entendimos la gravedad de nuestra situación, había mucho en juego. Las repercusiones potencialmente devastadoras, pero el magnetismo que nos unía parecía desafiar toda lógica, toda razón. Era una fuerza de la naturaleza, un maremoto de deseo que amenazaba con engullirnos en su potente hierba que nos barría toda resistencia en su camino. Hablamos en voz baja, nuestras palabras teñidas con la desesperación que dio testimonio del laberinto de emociones. Navegamos en cada frase como un trampolín hacia territorios desconocidos, forjando caminos cargados con los riesgos del descubrimiento, pero manteniendo el atractivo de placeres sin precedentes y conexiones profundas y conmovedoras. A medida que profundizamos en las complejidades de nuestra razón oculta, exploramos los límites de nuestros deseos, empujando los límites de nuestra conexión física, aventurándonos en reinos de pasión e intimidad que parecen desafiar toda lógica, pero que mantienen un exterior potente que era imposible resistirse. Pero a medida que nos aventurábamos más, las complejidades de nuestra situación comenzaron a revelarse. Dawn, una comprensión aleccionadora que soportaba el peso de las consecuencias, pero que aún mantenía el atractivo de los placeres prohibidos, un canto de sirena que nos hacía señas hacia el laberinto del deseo y la conexión mientras navegábamos por las aguas traicioneras de nuestra relación oculta. Los límites de la amistad y el amor comenzaron a desdibujarse. Entrelazados en una compleja danza de atracción y conexión, una fusión de almas que llevaban las marcas de lo prohibido pero que sostenían un polo magnético que era imposible resistir. La aventura física en reinos de intimidad conmovedora que fueron testigos de las profundidades de nuestra conexión. Un vínculo que desafió la lógica pero que tenía una potencia que era imposible ignorar. Con cada momento robado, con cada encuentro secreto que forjamos, una conexión que llevaba las marcas de lo sagrado aún tenía una profundidad de comprensión y compasión que hablaba de almas gemelas que se encontraban en un mundo lleno de juicios y expectativas, una conexión que soportaba el peso de las expectativas de la sociedad, pero tenía un polo magnético que era imposible de resistir. Mientras navegábamos por las complejidades de nuestra relación oculta, nos aventuramos más profundamente en el laberinto del deseo, explorándolos límites de nuestra conexión, empujando los límites de nuestra exploración física, aventurándonos en reinos de pasión y conexión que dieron testimonio de la profundidad de nuestro vínculo, una conexión que desafió las normas de la sociedad aún. Tenía una potencia que era imposible ignorar, pero a medida que nos aventuramos más comenzamos a comprender la gravedad de nuestra situación, las complejidades de las relaciones que nos rodeaban, los lazos que nos unían a los demás, las obligaciones y expectativas que pesaban sobre nuestros hombros. La realidad de nuestra situación comenzó a amanecer, una comprensión aleccionadora que soportaba el peso del juicio de la sociedad, pero que aún mantenía el atractivo de los placeres prohibidos, un
Canto de sirenas que nos llamaba hacia el laberinto del deseo y la conexión con cada momento robado, con cada cita secreta, forjamos una conexión que nos llevó. Fue testigo de las profundidades de nuestro vínculo, una conexión que desafiaba la lógica pero que tenía una potencia que era imposible ignorar. Era una conexión que soportaba el peso de las expectativas de la sociedad, pero que tenía una atracción magnética que era imposible de resistir. El laberinto del deseo y la conexión a medida que navegamos por las complejidades de nuestra relación oculta, nos aventuramos más profundamente en el laberinto del deseo explorando los límites de nuestra conexión, empujando los límites de nuestra exploración física, aventurándonos en reinos de pasión y conexión que dieron testimonio de la profundidad de nuestra conexión. Nuestro vínculo era una conexión que desafiaba las normas de la sociedad pero que tenía una potencia que era imposible ignorar, pero a medida que nos aventuramos más comenzamos a comprender la gravedad de nuestra situación, las complejidades de las relaciones que nos rodeaban, los lazos que nos unían a los demás, las obligaciones y las expectativas que pesaban sobre nuestros hombros. La realidad de nuestra situación comenzó a amanecer, una comprensión aleccionadora que soportaba el peso del juicio de la sociedad, pero aún mantenía el atractivo de los placeres prohibidos. Un llamado de sirenas que retrocede. Capítulo 4. Susurros y ecos en los rincones clandestinos de nuestro mundo. El secreto se convirtió en nuestra musa, el árbitro de emociones fervientes que se arremolinaban en un vórtice de peligro y encanto. Nuestras reuniones llevaban la huella de la urgencia de momentos robados entrelazados con la pasión feroz de los deseos ocultos pero palpables. Una fuerza que prometía éxtasis y amenazaba con la ruina. Aiden, estamos bailando. En el borde de un volcán, no, susurré en el espacio sagrado que yacía entre nosotros, un capullo tejido a partir de tamaño y miradas acaloradas donde nuestros seres más crudos chocaban y se fusionaban en un tapiz de deseos complejos y secretos intrincados que sus dedos trazaron. Fuego en mi piel. Un lánguido viaje de exploración que agitó charcos de deseo en lo profundo del mundo se desvaneció en un caleidoscopio de sensaciones mientras la mano de Aiden flotaba peligrosamente cerca de territorios prohibidos, a un suspiro de distancia. «Detente, Alex», le susurró en respuesta su voz, ojos temblorosos que reflejaban un mar de emociones desgarradas arremolinándose. Entre las profundidades del temor y las alturas del anhelo nuestras respiraciones bailaban en armonía, un ritmo salvaje indómito que reflejaba los latidos rápidos y erráticos de nuestros corazones impulsados por una potente mezcla de miedo y lujuria. El lenguaje de la carne se convirtió en nuestro léxico, un diálogo de tamaño, gemidos y susurros temblorosos que fueron testigos de las exploraciones de paisajes inexplorados en la habitación con poca luz. Nos convertimos en cartógrafos del deseo, trazando territorios de placer, aventurándonos más profundamente en un mundo tanto sagrado y profano, pero a medida que nos adentramos más en este mundo de potente fisicalidad, un miedo persistente acechaba en la periferia, una sombra siniestra proyectada por la realidad estar que esperaba fuera de nuestro jardín secreto. Emociones que amenazaban con consumirme en una vorágine de placer y dolor. Aiden reflejaba mi agitación, su cuerpo un paisaje de tensión y liberación mientras navegaba el tira y afloja del deseo y la aprensión. Alex, siento que me estoy perdiendo en esto en nosotros. Su voz tenía un temblor de vulnerabilidad mientras navegaba por la vorágine de emociones que amenazaba con tragarnos por completo, y en medio del calor y la pasión encontramos momentos de sorprendente claridad, epifanías susurradas en respiraciones acaloradas que llevaban la marca del alma entrelazando verdades. Estamos despojándonos de capas, alcanzando niveles más profundos de conexión, desenterrando secretos que ni siquiera sabíamos que existían dentro de nosotros, susurré en respuesta. Nuestros dedos entrelazaron nuestros cuerpos, un lienzo enredado de anhelo y aprensión. Nuestras conversaciones oscilaron entre lo celestial y lo carnal, una delicada danza de ángeles y demonios. A medida que explorábamos los límites de nuestros deseos, las líneas entre el amor y la lujuria se volvían cada vez más borrosas. La habitación se convirtió en un confesionario, un espacio donde los pecados no solo eran admitidos sino celebrados con fervientes susurros y manos ansiosas, explorando paisajes prohibidos, trazando caminos de placer con una reverencia que rayaba en lo religioso, pero la complejidad de nuestro enredo llevaba el aguijón del peligro, un canto de sirena que resonaba con advertencias de repercusiones de juicios sociales y traiciones personales que
pesaban hambrientos de una oportunidad de atacar y devastar el jardín que cultivamos en secreto, en el que se convirtió un lugar donde la vulnerabilidad se encontró con la fuerza, donde los secretos susurrados tomaron el camino hacia los votos mientras navegábamos por los caminos laberínticos del deseo, forjando vínculos que amenazaban con desafiar los cimientos mismos de nuestra sociedad, pero que contenían una verdad innegable, una conexión que amenazaba con brillar más y más ferozmente con cada beso robado, cada toque prohibido. Fue durante una de nuestras confesiones susurradas, cuerpos entrelazados después de la pasión, que una comprensión escalofriante se deslizó sobre nosotros. La boda que se avecinaba, una bomba de tiempo en nuestra narrativa secreta, un crescendo de realidades que chocaban en un torbellino de emociones, deseos y traiciones. Tenemos que enfrentar lo que nos espera, ¿no es así? La voz de Aiden tembló, rompiendo el delicado equilibrio, destrozando la ilusión de nuestro refugio secreto con la fría y dura realidad del futuro inminente. La gravedad de la confesión, la magnitud de las decisiones que teníamos ante nosotros. Nuestros ojos se encontraron. Dos almas en confusión, atrapadas en una red de deseos potentes y obligaciones del mundo real, un torbellino de emociones que soportaban el peso del mundo, pero llevaban el encanto embriagador de los frutos prohibidos, esperando ser arrancado. En los rincones escondidos de nuestro jardín secreto, un lugar de peligro y deleite, de secretos susurrados y deseos desencadenados, un lugar donde el amor y la lujuria bailaron en un tango furioso de euforia y miedo, un lugar donde el tejido mismo de nuestra realidad amenazó con desenredamos las costuras, exponiendo los nervios palpitantes y crudos de una conexión con algo potente, demasiado prohibido para existir a la luz del día, pero demasiado poderoso, demasiado vital para ser contenido en las sombras del secreto. Mientras yacimos allí, enredados en el lío de nuestros deseos y miedos, sabía que las opciones que teníamos ante nosotros llevaban el peso de la colisión de mundos, de verdades reveladas y de corazones al descubierto, una encrucijada de amor y lujuria, de secretos susurrados y deseos desencadenados, un precipicio de peligro y deleite donde los futuros podrían forjarse o destrozarse en el calor de la pasión, en los susurros y ecos de un jardín secreto donde el amor bailaba con el peligro, donde el placer se encontraba con el dolor, un lugar de fervientes susurros y besos robados, un lugar de peligro y deleite donde los secretos susurrados y los deseos desencadenados llevaban la marca de frutos prohibidos, esperando ser arrancados en él. Rincones oscuros de nuestro mundo clandestino, un mundo de deseos potentes y frutos prohibidos, un mundo de peligro y deleite donde el amor bailaba con el peligro, donde la pasión se encontraba con el miedo, un mundo de secretos susurrados y deseos desencadenados, un mundo de placeres prohibidos y peligros ocultos, un mundo de susurros y ecos donde las líneas entre el amor y la lujuria, la verdad y el engaño se desdibujan en un ritmo palpitante de deseo y aprehensión, un ritmo que amenazaba con consumirnos para tragarnos enteros en su ferviente danza de placer y dolor, una danza de ángeles y demonios, de deseos desencadenados y secretos susurrados en los rincones oscuros de nuestro mundo clandestino, un mundo de deseos potentes y frutos prohibidos, un mundo de peligro y deleite, de secretos susurrados y deseos desencadenados, un mundo donde el amor bailaba con el peligro, donde el placer se encontraba con el miedo, un mundo donde los secretos susurrados y los deseos desencadenados llevaba la marca de placeres prohibidos, esperando ser arrancados en los rincones oscuros de nuestro jardín secreto, un jardín del Edén donde ángeles y demonios bailaban en un tango furioso de euforia y miedo, un lugar donde las líneas entre el amor y la lujuria se confundían en un potente ritmo de deseo y aprehensión, un ritmo que llevaba el peso de secretos susurrados y deseos desencadenados, un ritmo que llevaba la marca de placeres prohibidos, esperando ser arrancados en los rincones ocultos de nuestro mundo clandestino, un mundo de deseos potentes y placeres prohibidos, un mundo donde secretos susurrados y los deseos desencadenados llevaban la marca de frutos prohibidos, esperando ser arrancados en los rincones oscuros de nuestro jardín secreto, un jardín del Edén donde ángeles y demonios bailaban en un tango furioso de euforia y miedo, un lugar donde las líneas entre el amor y la lujuria se confundían en un potente capítulo 5. Secretos al aire libre. La tensión aumentó a medida que las reuniones clandestinas se hicieron más frecuentes y la fecha de la boda se acercaba como una nube de tormenta que amenaza con reinar la destrucción en el mundo secreto. Nos nutrimos con respiraciones susurradas y miembros entrelazados,
Placer en el creciente temor tallando caminos de felicidad y temor en los rincones secretos de nuestras almas. Alex y yo nos conocimos en nuestro santuario, un apartamento alquilado bañado por el tono dorado del sol de la tarde, la habitación zumbaba con el sonido de los latidos del corazón que tamborileaban a un ritmo de desesperación. Y el deseo mientras nos aferrábamos el uno al otro saboreando la embriagadora mezcla de miedo y excitación que danzaba en el aire, un torbellino de sentidos que amenazaba con hundirnos con su potente exterior. Aiden respiré con mis manos trazando rutas familiares en su lienzo de carne imprimiendo con urgencia. Ojos una tormenta de emociones complejas arremolinándose con intensos tonos de deseo, arrepentimiento y presentimiento. Alex, estamos en el ojo del huracán, ¿no es así? Su voz llevó el peso de nuestro secreto, una carga compartida pero que amenaza con aplastarnos con su presencia inminente. Asentí mordiéndome el labio para contener la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarse para exponer las terminaciones nerviosas crudas y vulnerables de nuestro romance secreto a la dura luz de la realidad. Nuestras respiraciones se entremezclaban en un potente cóctel de lujuria, amor, peligro y deleite arremolinándose en una danza de fruta prohibida y comunión sagrada. Mientras yacíamos allí, la tela de nuestro paraíso secreto comenzó a rasgarse, revelando el duro paisaje de la realidad que se alzaba en el horizonte. El ritmo frenético de los latidos de nuestro corazón sonó como un tambor desesperado, un llamado de clarión a la acción. Una demanda de elecciones por hacer 4 caminos por elegir. Alex, Aiden respira con la voz quebrada bajo la tensión de nuestro secreto. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta suspendida en el aire, pesada y premonitoria. Un reconocimiento de la tormenta que se avecina, un reconocimiento del rumbo inevitable de colisión que tenemos. Estábamos en cerré los ojos reuniendo el coraje para expresar la verdad que permanecía en los espacios entre nuestras respiraciones compartidas, el reconocimiento tácito de la profundidad de nuestra conexión, la comprensión de que estábamos enredados en un baile demasiado feroz, demasiado embriagador para ser ignorado. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y con los demás antes de que seamos tragados por este remolino de emociones, deseos y miedos. Logré pronunciar, mi voz temblando por la gravedad de la realidad que enfrentamos. Los ojos de Aiden se llenaron de lágrimas, una mezcla de miedo y resolución arremolinándose en nuestro interior. Cuerpos entrelazados en un abrazo desesperado buscando consuelo y fuerza en los brazos del otro. Susurramos secretos y confesiones, voces temblorosas por el miedo y la emoción de exponer nuestros mundos ocultos a la luz del día. Elaboramos un plan con palabras vacilantes y manos temblorosas trazando el rumbo. De miembros y respiraciones compartidas sabíamos que el tiempo de los secretos y las confesiones susurradas había terminado, el tiempo de las miradas ocultas y los besos robados había llegado a su fin. Estábamos en el precipicio de la mano, corazones palpitando con una mezcla de miedo y emoción, listos para dar un paso hacia lo desconocido, para enfrentar los juicios y las repercusiones con la cabeza en alto y los corazones enterrados abiertos, unidos en nuestra determinación de forjar un camino de verdad y amor, un camino que llevaba el peso del mundo y al mismo tiempo llevaba la promesa de libertad y el tentador ayer de un futuro juntos, un futuro lleno de amor, pasión y el vínculo inquebrantable de 2 almas entrelazadas en una danza de amor y lujuria, peligro y deleite, listos para enfrentar el mundo con coraje, honestidad y la innegable fuerza del amor que ardía intensamente dentro de nosotros, una llama que se negaba a ser extinguido, un fuego que amenazaba con consumirnos pero prometía amarnos, el camino hacia un futuro de verdad, amor y el cumplimiento de nuestros deseos más potentes, la realización de nuestras fantasías más profundas, la realización de un amor nacido en las sombras pero destinado a prosperar en el enciende. Un amor que lleva el peso de los secretos revelados y los deseos desencadenados, un amor que lleva la marca de los frutos prohibidos, saborea y saborea, un amor que promete la mezcla embriagadora de placer y dolor, un amor que nos llama hacia adelante, instándonos a dar un paso hacia la luz para enfrentar los juicios y las repercusiones con coraje y determinación. Unidos en nuestra determinación de forjar un camino de verdad, amor y vínculos inquebrantables, un camino que llevó el peso del mundo pero que llevó la promesa de libertad y la tentación de un futuro juntos, un futuro forjado en el crisol de la verdad, el amor y la pasión innegable,
Un futuro que nos llamaba hacia adelante con el embriagador encanto de los frutos prohibidos, saboreaba y saboreaba un futuro que prometía la embriagadora mezcla de placer y dolor, un futuro que nos instaba a dar un paso hacia la luz para enfrentar los juicios y repercusiones con coraje y determinación unidos en nuestra determinación de forjar un camino de verdad, amor y vínculos inquebrantables, un camino que llevaba el peso del mundo pero que llevaba la promesa de libertad y el tentador ayer de un futuro juntos, un futuro que nos llamaba hacia adelante con la promesa de un amor desencadenado, un amor liberado de secretos y mentiras, un amor que llevaba el peso de verdades reveladas y deseos cumplidos, un amor que prometía la dulce liberación de la libertad, el cumplimiento de los deseos desencadenados y la realización de sueños indomables listos para enfrentar el mundo con coraje, honestidad y la fuerza innegable de un amor que ardía intensamente dentro de nosotros, un amor que se negaba a extinguirse, un amor que nos llamaba hacia adelante con la promesa de verdades reveladas y deseos cumplidos, un amor que llevaba el peso de secretos desenmascarados y deseos desencadenados. Un amor que llevaba la marca de los frutos prohibidos, probó y saboreó, un amor que prometió la mezcla embriagadora de placer y dolor, un amor que nos llamó hacia adelante con el tentador exterior de un futuro forjado en el crisol de la verdad, un amor y una pasión innegable, un futuro que prometió la embriagadora mezcla de placer y dolor, un futuro que nos instó a dar un paso hacia la luz para enfrentar los juicios y las repercusiones con coraje y determinación unidos en nuestra determinación de forjar un camino de verdad, amor y vínculos inquebrantables, un camino que llevó el peso del mundo aún. Llevaba la promesa de libertad y el tentador aliso de un futuro juntos, un futuro que nos llamaba hacia adelante. Capítulo 6. Confrontaciones y revelaciones. Los días transcurrieron en un febril borrón de arreglos frenéticos e intercambios acalorados, mientras el secreto que unía a Alex y Aiden amenazaba con liberarse. Contra los confines del silencio, desesperada por ser reconocida a la deslumbrante luz del día, la ansiedad y la ferviente anticipación se entremezclaban con miradas furtivas y reuniones clandestinas, un remolino de emociones conflictivas que se arremolinaban en una danza apasionada de deseo y miedo. Era una vorágine de confesiones silenciosas y secretos. Encuentros que dejaron a la pareja temblando con la deliciosa fricción de la pasión prohibida y la persistente preocupación de descubrir la palabra lengua en el aire, un secreto compartido entre besos robados y susurros silenciosos, un secreto cargado con el potente todo el año de la fruta prohibida y la perdición inminente del apocalipsis. ¿Realmente vamos a hacer esto?, preguntó Aiden con los ojos llenos de un mar tumultuoso de miedo y anhelo. Una súplica desesperada por tranquilidad mientras la fecha se acercaba. Una hoja de guillotina lista para caer y cortar la intrincada red de mentiras que los había atrapado en su engañoso abrazo. Alex encontró su mirada como un pozo de determinación y amor burbujeando dentro de él, una feroz resolución de proteger el tierno extremo de su amor para nutrirlo y convertirlo en un floreciente jardín de profunda conexión y pasión desenfrenada. La áspera yema de su pulgar rozó tiernamente la suave curva de su mejilla, una caricia íntima cargada con la corriente eléctrica de emoción cruda y sin filtrar. «Tenemos para Alex», murmuró su voz espesa con convicción y anhelo desesperado, una súplica de comprensión y coraje mientras miraban fijamente el abismo de incertidumbre suspendido en la cúspide de un precipicio listo para saltar hacia lo desconocido juntos de la mano, corazones latiendo al unísono con un latido febril de necesidad primordial y anhelo. Los preparativos de la boda continuaron en un torbellino de actividad, un telón de fondo tumultuoso para sus relaciones secretas, un teatro de la ilusión donde la máscara de la amistad llevaba las marcas de deseos ocultos manchados con los rastros de besos prohibidos y abrazos acalorados. Aiden se separó con una expresión angustiada pintando su rostro mientras luchaba con la agitación que arrasaba dentro de él, el tumultuoso remolino de emociones que amenazaba con ahogarse. Él en un mar de culpa, miedo y deseo desenfrenado. Estamos bailando sobre el filo de un cuchillo, Alex, y cualquier paso en falso puede hacer que toda esta fachada se derrumbe, exponiendo nuestro mundo secreto, nuestro jardín oculto de la pasión a los ojos indiscretos del juicio y el desdén. Con la garganta apretada por la emoción mientras luchaba con la sofocante sensación de miedo, el peso del secreto que amenazaba con aplastarlos bajo su fuerza opresiva. Sin embargo, en medio del caos y el miedo, un faro de esperanza brilló.
Intensamente, una luz guía en la oscuridad, un destello de amor que se negó. Ser apagado, una llama que ardía con la intensidad feroz de una pasión cruda e inquebrantable, un fuego que prometía calidez y protección en la tormenta de la incertidumbre. Conocemos los riesgos, Aiden, pero también conocemos la profundidad de nuestra conexión, la potencia de nuestro amor que no podemos permitir. El miedo dicta nuestras vidas, encadenan nuestros deseos y sofocan el fuego que ardía tan intensamente entre nosotros. Alex imploró con sus ojos brillando con lágrimas de frustración y determinación feroz, una resolución de luchar por su amor para mantenerse firmes frente a la adversidad, para enfrentar la tormenta juntos, unidos en amor y pasión, listos para forjar un futuro nacido de las cenizas del engaño. Un futuro lleno de la promesa de libertad, amor y pasión desenfrenada. A medida que se acercaba el día, una era de desesperación frenética los envolvió en un remolino febril de miedo y deseo, una potente mezcla de pavor y emoción palpitando en una danza rítmica de susurros urgentes y miradas secretas, una carrera frenética contra el tiempo mientras el tic-tac del reloj hacía eco en sus oídos, un tambor que presagiaba la confrontación inminente, un canto de sirena llamándolos al ajuste de cuentas, un llamado de clarín instándolos a llevar sus almas a revelar la verdad, para exponer la pasión cruda y sin filtrar que surgió entre ellos, un torrente de emociones listas para estallar en una erupción cataclísmica de amor por la verdad y pasión innegable. A medida que las horas transcurrían, por un sentido de urgencia y aumentaban un ritmo frenético de preparativos febriles y decisiones frenéticas. Un torbellino de actividad que amenazaba con hundirlos en su vorágine de caos y confusión, un vórtice de miedo y deseo que los acercaba al borde hasta el punto de no regresar al crisol de la verdad y la revelación, donde los secretos quedarían al descubierto y los corazones estar expuestos en su estado crudo y vulnerable, listos para ser juzgados, condenados o abrazados en la deslumbrante luz de la verdad. Aiden estaba de pie frente al espejo, estrechando la mano mientras se ajustaba el impecable cuello blanco de su camisa, un reflejo del turbulento mar de emociones que rugían dentro de él. Una tempestad de miedo, deseo y anticipación arremolinándose en una danza frenética de deseos y miedos conflictivos. Se volvió hacia Alex, sus ojos se llenaron con un mar tumultuoso de emociones, una vorágine de miedo, deseo y anhelo desesperado reflejado en su mirada. Alex extendió su mano temblorosa mientras tocó el rostro de Aiden, un toque tembloroso cargado con la corriente eléctrica de emociones crudas y sin filtrar. Aiden lo acercó, sus respiraciones se mezclaron en una danza frenética de besos desesperados y respiraciones calientes, un remolino febril de pasión y miedo arremolinándose en una potente mezcla de deseos prohibidos y urgencia frenética, que hablaba de la fuerza de la unidad y la determinación feroz de enfrentar la tormenta juntos para forjar un camino a través del caos, para desafiar la tempestad y emerger victorioso, unidos en el amor y la pasión, listos para enfrentar el mundo con coraje, determinación y la fuerza innegable del amor que surgió entre ellos, una fuerza potente que amenazaba con consumirlos pero prometía la dulce liberación del amor, de la libertad y el tentador ayer de un futuro juntos, un futuro forjado en él crisol de la verdad, amor y pasión innegable, un futuro que los llamaba hacia adelante con el embriagador anciano del fruto prohibido y la tentadora promesa de libertad, amor y pasión desenfrenada mientras salían de la habitación de la mano. Con los corazones palpitando con una mezcla de miedo y anticipación, se prepararon para la confrontación inminente, el inevitable, calculando el momento de la verdad, donde los secretos quedarían al descubierto. Los corazones quedarían expuestos en su crudo estado vulnerable, listos para ser juzgados, condenados o abrazados a la deslumbrante luz del día. Puestos al descubierto en Earths, quedarían expuestos en su crudo estado vulnerable, listos para ser juzgados, condenados o abrazados en la deslumbrante luz de la verdad. Cuando llegaron al final del corredor, los sonidos de risas y charlas los recibieron en un marcado contraste con la tormenta que azotaba dentro de ellos, un canto de sirena que dibujaba el gran salón resonaba con charlas y risas, una audiencia inconsciente de la tensión volcánica que se acumulaba en las manos entrelazadas de Alex y Aiden mientras avanzaban entre la multitud de asistentes felizmente ignorantes que zumbaban con anticipación por la unión. Llamado a las armas para enfrentar con valentía la vorágine de verdades no contadas, el mundo se desvaneció cuando Alex respiró hondo y apretó con más fuerza la mano de Aiden, un recordatorio tangible de la conexión vibrante y ardiente que ardía
en medio del miedo y la incertidumbre, un vínculo que había crecido en secreto oculto. En palabras susurradas y toques robados, era un combustible para el fuego de deseos indómitos y anhelos tácitos, una aventura construida sobre una base de confianza y afecto inquebrantables. Cada par de ojos se volvieron hacia ellos cuando Alex dio un paso adelante, arrastrando a Aiden con él, juntos, unidos como una fuerza de la naturaleza. ¿Listos para desafiar la tormenta de juicio y prejuicio que amenazaba con llover sobre ellos? Un silencio absoluto cayó sobre la sala, una multitud en suspenso mientras esperaban las palabras que flotaban en los labios temblorosos de Alex, palabras que llevaban el peso de años de sentimientos enterrados, y los deseos se desplegaron de los labios de Alex, pintando un vívido tapiz de su viaje desde la amistad hacia algo más profundo, algo prohibido pero inconfundiblemente hermoso, innegable en su sinceridad y fervor. Habló de encuentros secretos, de secretos susurrados compartidos en la oscuridad de la noche, de abrazos acalorados, robados en momentos de debilidad que llevaban el sello del amor verdadero, innegable y puro. Con cada palabra, la atmósfera en la habitación se espesó, cargada con la energía cruda de los secretos expuestos, una culminación de la lujuria, el amor y el anhelo. Tarde soportar que todos sean testigos de una historia de pasión que trascendió los límites y danza erótica de almas entrelazadas liberándose de las normas sociales, una narrativa marcada con insinuaciones sexuales pero basada en una profunda conexión y afecto. Aiden se unió a su voz temblorosa pero determinada mientras validaba las palabras de Alex, compartiendo su propio lado de la historia, los deseos que habían florecido dentro de él. Un jardín de sueños ocultos y antojos secretos. Habló de la atracción magnética entre ellos, una fuerza que trascendió la mera amistad, una conexión que encontró expresión en miradas y toques acalorados, cargada de energía eléctrica, una tensión latente que encontró liberación en besos robados, respiraciones compartidas que llevaron el promesa de conexiones más profundas, una danza secreta de carne y espíritu que los llevó a las cimas de las revelaciones estáticas. El prometido de Aiden estaba allí como una estatua en un remolino de secretos susurrados y deseos compartidos. Su rostro reflejaba el lento desenredamiento del tapiz de mentiras que los había atrapado. Aún así, en medio de la conmoción y la ira, hubo un momento de comprensión conmovedora, un reconocimiento de la profundidad de la conexión entre Alex y Aiden, una comprensión de la gravedad de la situación que se apoderó de todos ellos, y luego, desde en medio del mar de caras conmocionadas, emergió una figura, un faro de comprensión y aceptación. La prometida de Aiden dio un paso adelante con gracia y fuerza. La tensión que se había acumulado en la habitación alcanzó su punto máximo mientras ella se acercaba a ellos. De resolución su voz rompió el silencio que los envolvía, palabras fluyendo en un torrente de comprensión y madurez, reconociendo la conexión profunda que existía entre Alex y Aiden, una conexión que no podía ignorarse, un vínculo que trascendía las normas y expectativas sociales. Hablaba con una sabiduría nacida desde dolor y comprensión, iniciando una sensación de paz y cierre mientras liberaba a Aiden de los lazos de su compromiso, animándolos a explorar las profundidades de sus deseos, hacia un mundo de exploración de la libertad y el cumplimiento de sus deseos más profundos y secretos. Mientras sus palabras resonaban en la sala, una sensación de liberación impregnaba la atmósfera, una catarsis de secretos liberados y verdades develadas. Alex y Aiden parados allí, expuestos pero liberados, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento y amor desenfrenado, un camino cargado de desafíos pero que promete la dulce recompensa del amor indómito y los deseos cumplidos. La habitación estalló en una cacofonía de murmullos, una amalgama de comprensión conmocionada y, tal vez para unos pocos, una chispa de aliento y apoyo. El aire se volvió espeso con una potente fragancia de libertad, de barreras rotas y caminos no recorridos, desvelando ante ellos un camino de amor, pasiones desenfrenadas, un viaje hacia lo desconocido, guiados por la conexión eléctrica que vibró entre ellos, una fuerza tangible, una entidad viviente, un corazón palpitante de amor, deseo y anhelo. La prometida aventura, la pasión y las aguas inexploradas de profundas conexiones íntimas forjadas en el crisol de la verdad, la vulnerabilidad y el amor crudo expuesto mientras Alex y Aiden avanzaban hacia el futuro incierto. Sus manos se encontraron nuevamente, un apretón de comprensión, una promesa de unión en el rostro de lo desconocido, una declaración de amor en su forma más pura y primaria, sin ataduras a las normas sociales,
Sin cadenas de expectativas, una promesa de exploración o descubrimiento de un amor que prometió desafiar los límites para trascender barreras, un viaje de almas unidas en una danza de pasión ardiente, un ballet de cuerpos que exploran los paisajes íntimos de los deseos de cada uno, un viaje a lo desconocido, aguas de amor indómito de pasiones inexplorado, una aventura en un mundo de secretos desvelados, de deseos cumplidos, un mundo de amor ilimitado, de pasiones desenfrenadas, un mundo feliz de descubrimiento, de exploración del amor en su forma más pura y hermosa, un viaje a las aguas inexploradas de la pasión, el amor y las conexiones íntimas forjadas en el crisol de la verdad y la vulnerabilidad, un viaje al mundo del amor sin límites, de deseos colmados de pasión desatado, un viaje de descubrimiento, de exploración de lo más profundo e íntimo, conexiones forjadas en él crisol de la verdad y vulnerabilidad. Al final, en medio del caos y la conmoción, hubo una corriente subyacente de esperanza, una promesa de un nuevo comienzo guiado por el amor, la comprensión y la voluntad de explorar las aguas inexploradas, de conexiones profundas, pasión pura e íntimas revelaciones. Fue un paso valiente hacia un futuro, forjar desde la honestidad, la vulnerabilidad y la voluntad de abrazar el amor en todas sus formas gloriosas, desordenadas y hermosas, un futuro que promete la euforia del descubrimiento, el placer de la exploración y la alegría de satisfacer deseos íntimos y profundos, un futuro construido sobre el amor, deseos ilimitados desencadenados y la hermosa, caótico y apasionado viaje hacia lo desconocido que les esperaba. Un viaje al corazón del amor, el deseo y la promesa de un futuro forjado en el crisol de la verdad, el amor y la pasión descarada e ilimitada.